Bueno, a ver, ¿se escucha ya? Sí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar comienzo ahora a las segundas jornadas en aulas híbridas. El tema que nos convoca hoy son cuestionarios en Moodle. Esta es una continuidad de la primera jornada que dieron las chicas. ¿Se acuerdan? La semana pasada hemos visto tareas que está más orientada como a grupos pequeños, a donde uno puede manejar archivos y demás. Hoy vamos a hacer hincapié en los cuestionarios como herramienta, sobre todo para algunos exámenes masivos, ¿sí? La utilización del cuestionario, qué ventajas tiene, cuándo usarlo, cómo usarlo. A lo mejor no vamos a ahondar demasiado en lo que es la configuración, porque eso la tenemos en muchos tutoriales, que de hecho en la misma plataforma ya están todos los videos, van a estar disponibles en breve. Así que bueno, la idea hoy es conocer el por qué el cuestionario se lo usa para, cuando uno piensa en un examen virtual, pone la cabeza en un cuestionario. Entonces, cómo utilizarlo, cómo sacarle provecho a esta herramienta, y sobre todo, bueno, Ulises también va a contar desde su experiencia con exámenes masivos, y bueno, ahí vamos a andar. Entonces, se los invita a los que deseen hacer algunas preguntas, que lo pueden escribir por el chat, o si levantan la mano, por ahí les damos las palabras, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. ¿Comienza vos, Ulises? Bueno, buenas tardes. Nos volvemos a saludar a quienes acaban de ingresar. Les damos bienvenida a este segundo encuentro. Como decía mi compañera aquí, Muñeca, como la conocemos en la UNCE, hoy vamos a ver otra herramienta, otra opción que nos da la plataforma Moodle para evaluaciones escritas en este caso, pero la idea, y aquí pongo los objetivos de cuál va a ser el encuentro, perdón, aquí tenemos, la idea es hablar sobre, bueno, cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios es, aquí destaco que es una actividad, digamos, que tiene muchas preguntas en definitiva, ¿no? Que lo importante de esto es que tienen que ser bien redactadas, coherentes, organizadas, y por eso siempre es importante, y lo destaco aquí no se trata tanto, pero está destacado con negrito, tener siempre claro, presente cuál es la intención pedagógica que tenemos. Y ya vamos a trabajar con esto, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces nos pasa, y sobre todo en esta presentación, voy a hablar acerca de, o voy a responder muchas preguntas que se han repetido a lo largo de todo este tiempo y las vamos a trabajar. Y vamos a ver qué importante es que primero es tener una buena definición, una buena intención, una buena idea pedagógica, para después ir a lo técnico. Entonces aquí se presenta un debate, ¿no? Un debate, ¿qué es más importante? ¿Lo técnico o lo pedagógico? Siempre en estos entornos. Bueno, para mi gusto, para mi forma de entender, lo más importante es lo pedagógico, entender el concepto, entender esa idea, para partir de ahí, llevarlo a lo técnico, ¿no? Entonces así es mucho más fácil, cuando uno tiene en claro qué es lo que quiere hacer, es mucho más fácil configurar. Aparte es más fácil de pedir ayuda, le da sentido a las cosas, si no, nos hacemos muy mecánicos y no entendemos qué es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? Vamos a ver tres cosas. Vamos a aprender a usar cuestionarios, ¿está? En evaluaciones, sobre todo, digo, parciales, pueden ser finales también, pero le vamos a dar un uso masivo. Se la puede utilizar también con pocos estudiantes, eso no hay duda, pero la idea, y por eso tenía este este taller, la idea era pensar en evaluaciones, instancias, espacios curriculares donde hay muchos estudiantes, ¿no? Vamos a diseñar una idea de evaluación, esto que les comentaba recién de esa intención pedagógica, y vamos a preparar una evaluación. Pero con la particularidad que va a estar pensado para muchos estudiantes. Piensen, bueno, veo aquí algunos profes de primer año, los veo, por ejemplo, a ver, ¿quién estaba aquí de primer año? Si me permiten, bueno, Pancho, creo que vos tienes muchos estudiantes, Pancho Rodríguez, Pancho Choca en trabajo social, creo que Gustavo también tienes muchos en obstetricia. Bueno, los que somos porque estoy en primer año, sabemos que por ahí es todo un tema. Bueno, Jorge, que es mi compañero de cátedra en Administración 1, que tenemos mucha población y por ahí la evaluación se torna un problema, ¿no? Entonces, arranquemos. Ventaja, y digo esto rápido como para ir a
Claro, como romper el hielo y ir directamente. Bueno, esos son motivadores para los estudiantes. A los estudiantes les gusta ahí el cuestionario, ahí mucho. Piensen que ellos son nativos digitales y el hacer clic, el tocar, les gusta más que escribir, les gusta más que la lapicera. Entonces como que motiva más, entusiasma más por ahí un cuestionario que algo a escribir, a desarrollar, a pensar y demás, ¿no? ¿Qué otra ventaja tiene? Que lo vamos a ver, muchas formas de preguntar, cerrada, abierto, arrastrando, completando, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras, ¿no? Permite una retroalimentación inmediata, y esto es importante en todo proceso de evaluación, que no quede claro solo, mejor dicho, la evaluación, la pregunta, pero que del otro lado no haya una retroalimentación. Y creo que ahí, para nosotros como docentes, creo que nunca tenemos que aislar el proceso de evaluación del proceso de formación, que lo veíamos el otro día con Mercedes Martín, que siempre una evaluación tiene que dejar una enseñanza. De nada sirve ir a una pregunta, hacer un interrogante y que el estudiante se quede con que ha respondido de manera incorrecta. Bueno, pero ahí no ha aprendido, ahí lo único que sabe es que tiene una respuesta incorrecta. Bueno, el cuestionario me da la posibilidad de automáticamente de recibir una retroalimentación, que para mi modo de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje, la retroalimentación para mí es lo más importante en estas instancias, ¿no? Y por último, no estoy viendo, bueno, se puede tener una corrección automática, se corrigen solos en algunos casos, y eso es una gran ventaja pensando en la masividad, ¿no? Esto de que se corrija solo, que es un gran problema que tenemos aquellos docentes con muchos estudiantes. Bueno, sigo. ¿Qué desventajas tiene? Así como tiene ventajas, tiene desventajas. Y para mi modo de ver y para mi modo de entender estas herramientas a la hora de poner en juego la enseñanza-aprendizaje, para mí es una cuestión paradigmática, ¿no? Esto de paradigma, ¿en qué paradigma está apoyado, ¿no? El proceso, el modelo. Entonces, aquí pensamos lo siguiente, que Moodle, y yo les quiero comentar que Moodle, no sé si saben, está pensado desde un paradigma más bien constructivista, en donde se busca romper esta relación vertical o el modelo positivista, lo tradicional, que venían con los primeros modelos educativos, y busca más la construcción colectiva del conocimiento, ¿no? Entonces, por ahí el cuestionario rompe esa idea, porque recurre mucho a la memoria del estudiante, muy cuestionadas por los paradigmas más constructivistas, cuestionadas, porque en definitiva, si nosotros lo único que queremos es que el alumno memorice, como que, bueno, ya sabemos qué desventajas tiene ese modelo, ¿no? Entonces, por ahí el cuestionario, sobre todo el multiple choice y demás, es más una cuestión de memoria que una cuestión de construir relaciones, de interpretar variables y demás. Bueno, es discutible, pero siempre se pone en duda o se pone como una desventaja o una crítica al cuestionario esta forma de evaluar, ¿no? Y me pasa, mis estudiantes me dicen, profe, pero era una palabrita, me lo dicen, y bueno, y la verdad que es verdad, muchas veces una palabrita no puede cambiar el sentido de una interpretación de un concepto, pero bueno, en la plataforma una palabrita no es la opción correcta, y si no es la opción correcta, está mal, ¿no? Bueno, ¿qué otra desventaja puede tener? Pero esta creo que es muy salvable, un cuestionario, es la configuración. Pero si nosotros entendemos la idea, sabemos que a dónde queremos llegar, la configuración es más fácil, los técnicos no le tengan miedo, es práctica, nada más. Es práctica, ¿no? Y aparte la facultad, y esto hablo como una política institucional, tenemos un equipo de apoyo, que muchos sí recurren, nos preguntan cómo hacerlo y rompen ese miedo, esa idea de que tengo miedo de cómo configurar, y otros por ahí no se animan, dicen, no, prefiero no tocar esto porque, no sé, tienen ese miedo. Entonces, los invitamos a que por ahí pierden ese miedo. Y por último, la forma de corrección, bueno, que está relacionado con lo primero, ¿no? Entonces, esas por ahí son las principales. Pueden haber más ventajas, más desventajas, pero tiro las principales, ¿no? Sigo. Les decía recién que un cuestionario tiene muchas maneras de hacer preguntas, o variantes, o modalidades de hacer una pregunta. Entonces, puedo tener una opción múltiple, y vamos a ver algunos ejemplos, donde hago una consulta y a partir de ahí se proponen distintas alternativas,
y a partir de ahí puedo tener una respuesta correcta o más de una, dos o tres respuestas correctas, y Moodle lo permite, ¿está? Me da esa posibilidad. Puedo tomar un verdadero o falso, que un verdadero o falso, si ustedes se ponen a pensar, es una múltiple opción solo con dos opciones, o es verdadero o es falso. Pero bueno, tiene sus implicancias a la hora de, y pedagógicas cuando hablo de implicancias, a la hora de seleccionar un verdadero o falso o un múltiple opción. El emparejamiento, las actividades de emparejamiento serían algo así como esto, cuando éramos chicos, que nos hacían unir con flechas, más o menos, a quién le correspondía con quién. Bueno, eso sería emparejamiento. La respuesta corta es una pregunta a desarrollar, pero cortita. Ese es un tipo de preguntar o de pregunta. La otra, muy utilizada, las de tipo ensayo, y por ensayo no es que los estudiantes tienen que preparar un ensayo entendiéndose como una categoría editorial o una categoría de publicación, nada que ver. Un ensayo es una consigna donde el estudiante tiene que desarrollar, tiene que escribir, sin importar la cantidad, ¿no? Y es un poquito más grande que una respuesta corta. No le tengan miedo a ensayo como si fuese una categoría editorial o de investigación, digamos, ¿está? Bueno, arrastrar y soltar sobre texto, o sea, unas palabras que yo arrastro, supongamos que me da una frase con una palabra en blanco, tengo muchas opciones, y arrastro y pongo la opción correcta, lo mismo con la palabra perdida para completar un texto. Bueno, son modalidades de preguntar, o más que modalidades de preguntar, son modalidades de interactuar, de evaluar, de conseguir la retroalimentación con los estudiantes, ¿no? Hay otras, pero no las vamos a tener en cuenta, ¿está? Sí, bueno, aquí, bueno, ya les vamos a comentar que hemos preparado en el aula. Hemos preparado un aula donde ustedes están matriculados, y si no están matriculados, nos dicen y los matriculamos, en donde ya les vamos a comentar qué es lo que tenemos ahí, ¿no? Y ahí tenemos mucho material muy rico en términos de contenido, ¿no? Sigo. ¿Hay preguntas, Muñe, aquí? Bueno, ahí Fernando Bustamante, lo que comenta es que cómo funciona la corrección. Sí, Fernando comenta o pregunta cómo funciona la corrección automática con un ensayo. Bueno, Fernando, te me estás adelantando. Bueno, te la adelanto. No. Casualmente, no todas, por eso yo decía por aquí, por algún lugar decía, se puede, decía, no me acuerdo en dónde, Fernando, puede, en términos de potencial, tener una corrección automática. Bueno, el ensayo, casualmente, yo sabía que iba a ir por esa pregunta, el ensayo no tiene respuesta automática, porque imagínate que habría que diseñar un algoritmo que encuentre todas las palabras que vos quieres, y ni aún así estaría bien, ¿no? Entonces, para la mala suerte de todos, ¿no? El ensayo no admite respuesta automática. Pero sí admite respuesta automática, sí admite la respuesta corta, Fernando, ¿no? Pero, bueno, hay que seleccionar unas palabras claves, y si están esas palabras, le da el ok, más o menos sintetizándote un poquito la respuesta, ¿no? O sea que la palabra corta podría ser una posible solución. Pero mi sugerencia no es 100% efectiva, puede fallar, ¿no? Porque si utilizan un sinónimo el estudiante, si utiliza un sinónimo de una palabra, para la plataforma, para los algoritmos de la base de datos va a decir incorrecto, y para el estudiante o para vos, para el concepto, va a estar correcto. Por lo tanto, no es muy confiable ese tipo de corrección, ¿no? Bueno, cualquier cosa, si no te quedó claro algo, como no estoy leyendo las preguntas, siguen preguntando, y mis compañeras aquí, estoy con Rosario y con Ángeles, me van tirando las preguntas, las consultas, sí, ¿no? Aquí Fernando pregunta, pero esa posibilidad de que no lo corrija automáticamente, esa pregunta tipo ensayo, como que... Bueno, aquí estamos, a ver, vamos a tomar de nuevo otra pregunta tuya, Fernando. A ver, aquí lo que dice Fernando, dice, pero esta posibilidad de que no lo corrija automáticamente, esa pregunta de tipo ensayo, eso, Fernando, muchas veces se puede armar una evaluación con diferentes tipos de preguntas, y los chicos sí van a tener una retroalimentación automática o en el momento del otro tipo de preguntas. Ahora, el ensayo va a obligar a que el docente
revise lo que el alumno ha escrito, con lo cual la retroalimentación no va a ser inmediata, sino que va a ser en diferido. Pero sí se lo puede usar. Eso sí, hay que tener en cuenta la cantidad de alumnos que tenemos para evaluar, si es que conviene usar el ensayo. Es muy útil, pero hay que mediar, o sea, tenemos que evaluar todas las variables que tenemos en juego en esta evaluación, dicho sea de paso, para ver si nos conviene o no usar. Yo particularmente lo utilizo cuando tengo pocos alumnos para evaluar o en ensayos en donde sean, a lo mejor digo, tienen que escribirlo en no más de una página. Aún así, la respuesta no es automática, la corrección, perdón, no es automática. Es decir, exige que el docente revise porque ahí actúa como una tarea el ensayo, ¿sí? Entonces se lo puede usar en una evaluación combinada con otro tipo de preguntas que le van a dar a lo mejor al alumno. A ver, ahí está. Exacto, puede funcionar si espera la revisión del profe. Perfecto, esa es la idea. A lo mejor al alumno ya le pueden dar una idea de cómo va, pero le falta esta pregunta, ¿sí? Entonces, está en juego en ser creativos, cómo diseñamos la evaluación, cómo establecemos los puntajes a las diferentes preguntas para que el alumno que a lo mejor está esperando el ensayo todavía no tiene la respuesta completa de su evaluación, ¿sí? La idea es esa, armar una evaluación y que sea el ensayo una de las posibles tipos de preguntas, ¿no? Fernando, escucha, te pido algo, tené paciencia, yo sabía que iba a ir esa pregunta, estaba preparado y vamos a practicar en el tercer objetivo del encuentro, dice diseñar un examen, ¿no? Y vamos a contemplar esta variable de las modalidades, los distintos tipos de preguntas, así que teneme paciencia, te pido que lo mejor está por venir, digamos. Bueno, sigamos, así voy medio rápido porque esto relativamente lo conocen y demás, porque quiero ir a la práctica, quiero ir a la consulta de Fernando, por darles un ejemplo, pero ya a la hora de ahí, trabajarlo aquí juntos. Bueno, hemos visto el anterior encuentro con Gabriela y con Natalia en vista tarea. Bueno, aquí hago un pequeño paralelismo entre qué tiene un cuestionario o algunas comparaciones entre un cuestionario y la tarea, ¿no? Miren esto, y esto es importante que lo sepan, porque aquí comienza la idea pedagógica de esto, empezamos a definir esa idea, ese concepto, ese modo de evaluar de acuerdo a las herramientas. Y es importante que sepan esto, ¿no? Así que captura de pantalla y se lo guardan. Primero, la tarea. ¿Qué pasa con la revisión del docente cuando tenemos que corregir una evaluación? Tarea versus cuestionario. En la tarea, yo hago una revisión general de toda la evaluación. Leo el punto 1, el 2, el 3, el 4, el punto N y pongo una nota, por darles un ejemplo. Pero miro todo. Escuchen esto. En el cuestionario tengo que ir evaluando o corrigiendo pregunta por pregunta. Y si tengo una evaluación con 20 preguntas, tengo que corregir 20 preguntas. Y si son 300 mis estudiantes, entonces serán 300 estudiantes, 300 trabajos que tengo que corregir por 20 preguntas cada trabajo. Entonces se torna en un problema. Ojo ahí, entonces a partir de ahí ese insumo ya me sirve para decidir, para armar mi evaluación. Sigo. La tarea no permite un banco de preguntas. Cada vez que tengo que hacer una pregunta, tengo que escribirla. ¿Y qué es un banco de preguntas? Un banco de preguntas justamente es una instancia dentro de la plataforma que están almacenadas muchas preguntas, ¿están? Que eso permite que cada vez que quiero diseñar una actividad, la puedo utilizar a cualquiera de esas preguntas, a todas, a algunas, entonces voy seleccionando, hagan en cuenta que es un cajón que tengo a mi costado, meto la mano y saco una pregunta, entonces como que más dinámico a la hora de hacer la evaluación. La tarea no, la tengo que volver a escribir, puedo copiar, pegar, tener mi banco de datos paralelo ahí en un archivo Word y demás, pero no en Moodle, ¿no? Bueno, ¿cuántos exámenes o cuántos temas? Esta es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Puedo hacer en la tarea? Bueno, el docente debe diseñar la cantidad de exámenes o temas que quiera hacer. Entonces, si quiero hacer tema 1, tema 2, tema 3, tema 4 y quiero abrir el juego en términos de posibilidades de preguntas, el docente tiene que hacer uno por uno. Mientras que el cuestionario puedo generar, y aquí lo tiro entre comillas y
hasta una cantidad, escuchen esto, ilimitada de exámenes de acuerdo a las preguntas disponibles en el banco de datos. O sea que si yo tengo un banco de datos importante, un banco de preguntas, perdón, supongamos 300, 400 preguntas, entonces me va a dar la posibilidad de jugar con muchísimas combinaciones de examen. Imagínense que el examen 1 va a tomar la 4, la 8, la 20, la 50, la 30. El examen 2 va a tomar la 6, la 8, la 10, y bueno, y así aleatoriamente puedo construir, no va a ser ilimitado, pero un número muy grande, muy grande de exámenes distintos. Y si encima yo le altero el orden de las preguntas, quiere decir que si tenemos en común dos estudiantes en las mismas preguntas, pero a uno le puede salir en el primer lugar y a otro le puede salir en el lugar 19, abro más el juego y distraigo en términos, al estudiante con exámenes distintos. Entonces es más versátil, es más potente a la hora de generar múltiples exámenes en el cuestionario, ¿no? ¿Cómo son los tipos de preguntas en las tareas? Abiertas, más constructivistas, más buscando esto de abrir el pensamiento, el desarrollo del estudiante, ¿no? Entonces pregunto qué se entiende por una universidad pública, supongamos, ¿no? Mientras que en un cuestionario generalmente tiendo a cerrar y solo el ensayo y respuesta corta tiende a abrir, ¿no? Entonces es más cerrada que abierta. Los otros, mucho mouse, los otros hay que escribir mucho. Bueno, ¿cómo juegan? Otro tema muy importante del cuestionario. ¿Cómo juegan la calificación o la ponderación de las preguntas? ¿Cuánto vale cada pregunta? En la tarea no me da la posibilidad de decir, salvo que yo la escriba manualmente y haga el cálculo manual, de decir, la pregunta 1 vale 2 puntos, la 3 vale 5 puntos, así, bueno. Pero lo tengo que hacer manual, sumar y hacer todo un cálculo como si fuese que estoy en un método tradicional, ¿no? Mientras que el cuestionario sí pondero el valor o el peso de cada pregunta. Por lo tanto, puedo tomar algunas cuestiones automáticas y otras manuales y la nota sale solo. Entonces, aquí radica la principal característica o una de las principales características del cuestionario. Presten atención. Siempre, pero siempre, el cuestionario es cuantitativo. El cuestionario me va a dar resultados cuantificables. No me da la posibilidad, que es el punto siguiente, no me da la posibilidad de hacer una apreciación valorativa, por decirles, o lo que han visto con nuestras compañeras la semana anterior, una rúbrica. No puedo, por ejemplo, evaluar algunos criterios o hacer una generalidad o una apreciación de la evaluación. Es cuantitativo, ¿tá? Por eso el año pasado, me acuerdo que nos generaba un problema esto, porque salían notas siempre, ¿no? Y en el marco de la resolución 218 del 2020 decía un acompañamiento pedagógico. Bueno, pero ¿cómo es esto que vos me acompañas pedagógicamente? No me puedes evaluar, pero sin embargo me da una nota. Bueno, lo que pasa es que la herramienta Moodle, el cuestionario, no admite una valoración cualitativa. Siempre es cuantitativa el cuestionario. ¿Está? Bien. El tiempo de calificación. El tiempo de calificación, o sea, es decir, cuándo califico, cuándo le doy la nota, depende del docente, la tarea. O sea, como si fuese que la presencialidad, me dan el examen y yo, bueno, cuando puedo, corrijo y les doy mis notas. Bueno, en el cuestionario, podemos alternar aquí. Puede ser manual, por ejemplo, los ensayos, por lo tanto sigue dependiendo de nosotros, o puede ser inmediata, como decía recién Muñeca, que si yo configuro, por ejemplo, un multiple choice, las respuestas, automáticamente me da el resultado. Incluso al momento de responder la pregunta, por darles un ejemplo, ¿no? Bueno, y esto que hablaba recién como una desventaja, el nivel de complejidad, ¿no? En cuanto a la hora de configurar. La tarea es muy sencilla, es relativamente fácil y todos lo hacemos. Y el cuestionario, pongo alto, no es tan alto, pero sí tiene su complejidad. Tener más posibilidades de setear, de configurar, bueno, se hace un poquito más difícil, pero con práctica nada es difícil. Disculpa, Ulises. Hay preguntas. Fernando acaba de poner, yo no pude configurar una pregunta con todas las respuestas correctas. Bueno, y ahora vamos a ver, Fernando, tener paciencia. Fernando, te me está yendo al final, te me estás adelantando. No, ya vamos a ver los casos puntuales. ¿Está? Tranqui, Fernando, vamos a ver todo. ¿Está? Sigo. Bueno. ¿Cómo se hace una evaluación con cuestionario?
¿Cómo se hace? Y yo lo he hecho esto no está en ningún lugar, lo he hecho de acuerdo a mi experiencia. Y lo primero que hago, y vamos a hacer este ejercicio, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio, cada uno lo va haciendo con su cátedra, sugiero que lo vayamos haciendo mental, ¿no? Mentalmente. Yo lo hago en 3 partes. Primero, construyo una idea pedagógica. Esto de decir, nos juntamos con el equipo cátedra, supongamos, los que no tienen, bueno, tendrán que hacerlo solo, con su almohada, conversar, y empezar a pensar. A ver, primero, empiezo a ver los insumos que tengo, empiezo a ver las características de mi aula, de mi público, de mis estudiantes. Entonces, ¿cuántos estudiantes tenemos? Empiezo. Bueno, nosotros en la Administración 1, con Jorge, este año teníamos matriculado 1.800 estudiantes. Pero veníamos viendo que entre 800 y 900 iban presentando trabajos. Por lo tanto, estimábamos que se podrían presentar unos 900 estudiantes. Entonces ya tenemos un dato, 900 estudiantes. Bien, no es poca cosa, ¿no? Seguimos. Bueno, nos juntábamos en las reuniones con Jorge, María Luz, bueno, todos los compañeros de Administración 1, y decíamos, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Tarea o cuestionario? No, tarea es una locura, tenemos que corregir 900 evaluaciones, es una locura. ¿Cuántos somos en el equipo cátedra? Bueno, somos 9, 10 más o menos. Bueno, 100 exámenes por estudiante, si era una tarea. Seguía siendo mucho. Y aparte, ¿qué buscábamos? Abrir el juego, que sean exámenes distintos. Por lo tanto, de entrada ya descartamos que la tarea era la herramienta, la actividad que íbamos a utilizar. Entonces dejamos de lado la tarea y pensamos en el cuestionario. Bien, ya sabemos que es un cuestionario, ya sabemos que tenemos 900 estudiantes, ya sabemos que vamos a corregir 100 estudiantes cada uno, y empieza la otra pregunta. Sigo. ¿Qué tipo de pregunta vamos a hacer? ¿Les parece ensayo? Y bueno, ensayo implica, supongamos, ¿cuántas preguntas? 15 preguntas, supongamos, 15 preguntas. Bueno, ensayo implica que a cada uno vamos a tener que corregir 100 exámenes por 15 cada uno. Es un montón. Entonces, ensayo, todo ensayo, no. Bueno, todo múltiple choice. Bueno, empezamos. Todo múltiple choice implica que acudimos a la suerte, por darles un ejemplo, al azar. Si le pegan, aprueban, bueno, seguíamos. ¿Verdadero o falso? Bueno, el verdadero o falso como que es un múltiple opción con 2 posibilidades, 50 y 50. Entonces, descartado, verdadero o falso. Descartado, respuesta corta. Descartado, bueno, empezamos a descartar. Y nos quedamos con la idea, ahí con Jorge, María Luz, María, hablamos de que vamos a tomar múltiple choice y ensayo. Entonces ya tenemos la idea esa. Bueno, múltiple choice. Bueno, viene el otro tema. ¿Cuántas múltiple choice y cuántas ensayos? ¿Cuántas preguntas podemos corregir cada uno? Y bueno, ahí salta la cátedra, las características de la cátedra. Bueno, no, yo estoy con muchas cosas, la verdad que no puedo corregir. Entonces nos empezamos a adaptar a la situación del equipo, ¿no? Entonces uno estaba, bueno, listo. Hagamos lo siguiente. Vamos a hacer, por ejemplo, 13 preguntas. Escuchen esto. 13 preguntas múltiple opción, 13 preguntas y dos ensayo. Entonces solo hay que corregir 2. Entonces vamos a tomar 15 preguntas, estamos en fase de planeación todavía, ¿no? Vamos a tomar 15 preguntas, pero 13 van a ser múltiple opción y 2 para corregir. Entonces, 2 por 100 alumnos, entonces la cosa ya está más fácil para corregir, pensando que no todos se presentan tan bien, pensando que algunos no pueden responder a esa pregunta, entonces ya la cosa ya está linda, digamos, ¿está? ¿Hay preguntas? No preguntas, sino quería sumar un poquito a lo que vos vienes diciendo, que Ulises pone hincapié también en la cantidad de alumnos y cómo ir diseñando la evaluación. Otra variable importante, me parece, es saber qué es lo que quiero evaluar. Si lo que quiero evaluar es la memoria, bueno, haré algún tipo de preguntas. Si lo que quiero evaluar es un proceso, puedo hacer un estudio de caso también. Es decir, vamos a ver qué queremos evaluar de lo que han aprendido los alumnos. Porque a lo mejor, por ejemplo, alguien que tenga un proceso químico, directamente le podremos poner un video, por ejemplo, y el alumno podrá decidir en ese video qué componentes ve, por decir una cosa, por decir algo, ¿no? Es decir, lo importante a la hora de pensar la evaluación es qué es lo que queremos evaluar. Queremos evaluar nuevas competencias, nuevos conocimientos, se han aprendido a hacer un proceso. Entonces, eso también ayuda
a seleccionar qué tipo de pregunta voy a utilizar dentro de un cuestionario, ¿no? Y tener en cuenta que dentro de un cuestionario, por ejemplo, también podemos trabajar con imágenes. Entonces, eso es un valor agregado que tienen los cuestionarios, trabajar a partir de una imagen también, que muchas veces no lo pensamos y pensamos solamente en que el alumno diga verdadero, falso, haga clic, 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 de estas 5 son 3 respuestas posibles las correctas. Entonces, insisto, creatividad. Esto nos obliga a ver, Omar, piden que lo habiliten, dice aquí, perdón. Ajá, ahora lo vemos. Bueno, eso nada más quería sumar a lo que venía comentando Ulises. Bueno, seguimos. Miren que todavía no hemos tocado la plataforma, ¿no? Hagamos de cuenta que con Muñe somos compañeros de equipo de cátedra y estamos pensando, estamos diseñando la idea, y esto es fundamental. El éxito pasa por esta idea, por la planificación, ¿está? Y después sí lo llevamos a la práctica. Bueno, sigo, ¿qué más hago? Bueno, entonces pienso en la temporalidad que le voy a dar, cuánto tiempo. Bueno, si van a ser 15 preguntas, de los cuales 13 y 2, no sé, pienso en un tiempo que le voy a dar, pienso en el modo de navegación, y esto es importante, este siempre es un clásico que preguntan, siempre, el modo de navegación. ¿Cómo hago para que mis estudiantes no recorran todo el examen? Sea una pregunta y solamente pueda ver esa pregunta, no puedan volver atrás y no pueden ir adelante sin antes responder. Bueno, está el modo de navegación, que ya lo vamos, ¿está? En este caso sería secuencial, ¿no? Pienso en la cantidad, de qué manera voy a revisar. Importantísimo la revisión, importantísima la revisión, ya les voy a mostrar en dónde está esto. La revisión me da la posibilidad, escuchen esto, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros? Les cuento alguna experiencia que tenemos algunos colegas, ¿no? Este no es mi caso. Muchos colegas dicen, bueno, he hecho unas preguntas, he tomado la evaluación, y después cuando quieren tomar, supongamos en el recuperatorio, pensemos en el recuperatorio, me dicen, che, está buenísimo, este Mugo del todo está buenísimo, pero resulta que ahora tengo que pensar otro banco de preguntas porque las que tenía se me han agotado. Ya está, todo el mundo las tiene, las ve, entra, revisa, todo. ¿Cómo puedo hacer para que no las vean? Entonces algunos ocultaban el cuestionario, y si vos lo ocultas, el estudiante ni siquiera puede ver la nota, es un problema, no hay que ocultarlo, tiene que estar cerrado el cuestionario, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que mis estudiantes simplemente las preguntas solo las puedan ver, por ejemplo, el día del examen, y no verlas más, porque si no me agota mi banco de preguntas, y para la próxima evaluación tengo que pensar de nuevo en 200 preguntas más, por darles un ejemplo. Entonces, con la revisión, hay instancias de revisión, ya les voy a mostrar en dónde está eso, en donde yo la revisión, esto de ver si es correcto, falso y demás, la puedo dejar abierta, la puedo dejar cerrada, entonces todo eso tengo que configurarlo o pensarlo a priori, previo, para después configurarlo, ¿no? ¿Cuántos intentos le vamos a dar? ¿Qué esquema le vamos a dar? Cuando digo esquema es cuántas preguntas por hoja, ¿está? Hay algunos que ponen 5 preguntas, y algunos que ponen una. Nosotros somos, en la administración, uno ponemos ya una secuencial, una, responde, hace su intento, pasa otra, ¿está? Si no, se empiezan a compartir, los estudiantes tienen su grupo de WhatsApp y demás. Bueno, el comportamiento de las preguntas, sigo pensando, ¿cómo quiero que las preguntas sean aleatorias o que siempre sean? Bueno, lo tengo que pensar, porque en algunos casos hay algunos profes que dicen, no, yo quiero que mantengan cierto orden siempre las preguntas, porque a un principio pongo un caso y después de ese caso hago las preguntas, entonces será un comportamiento no aleatorio, mientras que en otros casos dicen, no, yo quiero activar la aleatoriedad y que todo salgan por distinto orden. De nuevo, pensar todo eso. Bueno, una vez que he pensado esa idea pedagógica, una vez que he diseñado el plan de lo que va a ser mi evaluación, voy al segundo paso. ¿Qué es el segundo paso? Que lo hago yo y lo hacemos en muchas cátedras. Hacemos las preguntas. Entonces ya sabemos que había que hacer preguntas de multiple choice, o verdadero o falso, lo que ustedes quieran. Y aquí ya empiezo a configurar las preguntas. Con penalidad, sin penalidad, con retroalimentación, sin retroalimentación, con cargas manuales, con cargas vía importación, que ahora les explico. En definitiva, lo que hago es mi banco de preguntas, esto de alimentar preguntas a mi plataforma. Y aquí lo destaco, lo pongo en negrita y mayúscula, el banco de preguntas, porque el banco de preguntas es
una herramienta clave, es un aliado para la herramienta cuestionario. Un cuestionario siempre, pero siempre funciona con bancos de preguntas. ¿Y por qué? Alguno me dirá, que de hecho muchas veces me lo han planteado, me dicen, bueno, pero yo no he tocado nunca el banco de preguntas. Bueno, pero automáticamente cuando voy diseñando o generando, agregando preguntas a un cuestionario, esas preguntas se alojan en el banco. Por lo tanto, escuchen este concepto o esta idea, por lo tanto, cada pregunta que se ingresa a Moodle no es del primer parcial, del primer práctico, no es de la evaluación en sí, sino es del banco de preguntas. Entonces hay que entender ese concepto. ¿Y qué implicancia tiene que sea del banco de preguntas? Bueno, que sea del banco de preguntas me da la posibilidad que en una próxima evaluación, este año, al otro, dentro de 3 años, no sé, cuando yo quiera, puedo tomarla de nuevo a esa pregunta. Ya la tengo en mi banco. Por más que yo no lo haya ingresado por ahí la pregunta, automáticamente se genera en el banco. Entonces, siempre, pero siempre, las preguntas son del banco y no de la actividad del cuestionario en particular. ¿Está? ¿Qué es esto de penalidad? Algunos profesores que son medio malos, así, nada, no son malos. Claro, y dicen, no, hay que penalizarlos cada vez que responden mal. Entonces yo quiero que si se equivocan, no vamos a nombrar quién porque lo mandamos al frente, ¿no? Pero dicen así, yo quiero cada vez que se equivoque, que descuente. Bueno, eso es una penalidad. Si el estudiante responde de manera incorrecta, descuenta. Ya les voy a comentar cómo es esto. Bueno, con penalidad, sin penalidad, con retroalimentación. La retroalimentación, recién hablábamos, esto de que es el aporte, la enseñanza y la voz nuestra diciéndole por qué está incorrecta esta pregunta o por qué está correcta, ¿está? Bueno, entonces en esa segunda parte ya hago la pregunta, la escribo y aquí pienso, y en un poco lo que decía Muñeca, creatividad, imágenes, videos, no sé, pienso. Algún día, si ustedes quieren, yo les puedo comentar, por ejemplo, este año he hecho un parcial en Administración 1, en donde he planteado, esto para los que saben manejar Excel, ¿no? Aquí veo algunos profes de Ciencias Económicas que son expertos en Excel, cualquier cosa les paso la planilla después, y lo que he hecho, las preguntas, escuchen esto, hemos tomado un tema, y aquí está de Jorge, que era proceso de toma de decisión, creo que era Jorge, corregime, no me acuerdo, creo que era toma de decisión, y hemos planteado, hemos puesto... sí, eso es correcto. Claro, con toma de decisión, gracias Jorge, siempre atento, 19 posibles temas, ¿no? Teorías. Y 19 posibles situaciones, por darle un ejemplo, ¿qué pasa, no sé, el vendedor está desmotivado? ¿Qué pasa si han bajado las ventas? ¿Qué pasa si, no sé, tengo un bajo clima laboral en mi organización? Situaciones problemáticas. Entonces he generado una matriz de 19 situaciones problemáticas prácticas con 19 consignas teóricas. A partir de ahí he hecho una matriz de 19 por 19 y ha salido, he cruzado la primera con las 19 esta, la segunda con las 19 esta y así. He cruzado, y han salido más de 360 preguntas, una cosa así, ¿no? Y eso, pumba, lo hemos llevado a la plataforma y ha salido un examen con 300 preguntas. Los estudiantes se querían morir. Así que eso es idea del profesor Castillo, que hace muchas preguntas, así, quiere preguntar así, y los alumnos sufren. No mande al frente. Bueno, pero bueno, es una idea, ¿no? Y esto, bueno. Y después, ¿hay preguntas? Bueno, y después, al último, ya tenemos la idea. Tenemos las preguntas y recién se arma la evaluación. Recién se dice, bueno, estas van a ser las preguntas, selecciono las preguntas, lo más importante, le asigno un valor a cada pregunta. Recuerden, tomando nuestro caso inicial, íbamos a tomar 15 preguntas, 13 múltiple choice y 2 para desarrollar, 2 ensayos. Entonces ahí entra en juego la ponderación y decimos, bueno, a ver, ¿vale lo mismo aquella pregunta donde el estudiante, esta que tenía esta combinación de situaciones prácticas con teoría, o lo mismo que el CLIC? ¿Vale lo mismo? No, no vale. Entonces, una va a valer, las múltiples choice van a valer 0,50, por darles un ejemplo, y las que son para desarrollar van a valer, no sé, 2 puntos, por darles un ejemplo, ¿no? No sé, no he hecho el cálculo, pero aquí entra en juego en darle esta distinción. Entonces, a partir de ahí, mi objetivo es llegar al 100% de los puntos disponibles, pensando que la evaluación
cuestionario, o la herramienta de cuestionario, siempre es cuantitativa, siempre funciona con un algoritmo matemático que me suma y me da la calificación, ¿no? Listo. Entonces, eso es todo, así, lo que hemos visto de cuestionarios, tranquilo, no se asusten porque ahora vamos a trabajar, ¿no? Aquí les paso un aporte de Muñe y seguimos, ¿no? Eso, estamos de los más dinámicos hoy. A ver, algo que quería comentar, a lo mejor se nota mucho que soy un poco talibán en el uso del cuestionario, ¿no? Porque lo utilizo muchísimo. Lo que quería comentarles es esto, la versatilidad que tienen los cuestionarios. Lo que decía Ulises, cada pregunta que nosotros hacemos, diseñamos para un cuestionario, todo va al banco de preguntas. En definitiva, el banco de preguntas va a ser un gran reservorio de preguntas que después nosotros, y aquí somos muy ecológicos, digamos, las podemos reutilizar, ¿sí? Las podemos reciclar, las podemos modificar, pero ya tenemos un gran banco de preguntas que lo podemos utilizar nuevamente en otro parcial, en un examen final. Y la versatilidad, cuando hablo de los cuestionarios, es esto. Dentro del banco de preguntas, yo incluso puedo jugar con categorías y con subcategorías. Entonces yo digo, a ver, en este cuestionario, perdón, en esta evaluación voy a hacer 10 preguntas y voy a hacer 3 que sean aleatorias de la categoría unidad 1, 3 de la unidad 2, 3 de la unidad 3 y un ensayo de la unidad 4. Se me ha ocurrido así. Pero a la vez, de cada unidad tengo por lo menos 10 preguntas. Con lo cual, aleatoriamente, ¿sí? Va a ir tomando y va a armar una combinatoria que va a ser difícilmente que 2 alumnos tengan exactamente el mismo examen. Y si lo tienen, a lo mejor van a jugar en diferentes posiciones las preguntas. ¿Por qué cuento esto? Porque hay gente que se ha tomado el trabajo de ponerse en policía, digamos, y es lamentable porque la verdad que no le hace bien ni al alumno ni al docente decir, voy a hacer 20 preguntas en 20 minutos. Tienen 1 minuto por pregunta, con lo cual, si nos enteramos que pasa detrás de las cámaras, hay un genocidio por ahí de chicos, ¿no? Que no llegan en los 20 minutos, porque pueden tener problemas de conectividad, pueden tener un montón de problemas y están jugando con el tiempo en contra. Es decir, no necesito ser tan exigente a la hora de ponerme y tan cerrado, digamos, un cuestionario. Digo, 20 preguntas en 20 minutos, a la maula, ¿y a esto quién lo hace? ¿Tá? Entonces, si jugamos con la combinatoria de diferentes categorías, diferentes subcategorías, diferentes tipos de preguntas aleatorias que aparezcan, ¿sí? Barajadas al azar, le van a aparecer en diferentes posiciones, vamos a lograr combinatorias y vamos a lograr que un examen sea mucho más llevadero, tanto para nosotros como docentes, como para los que están siendo evaluados, que no es menor, ¿no? Eso nada más. Bueno, gracias Muñe, importante aporte. Las categorías, también si íbamos a ver ahí en la práctica, es importante las categorías. Ahora a ver de qué manera funcionan estas categorías, esto que comenta Muñeca. Bueno, así, rápidamente les he dado esa idea. Ahora les he dicho qué es lo que tiene, les he cumplido mi primer objetivo de comentarles. Les he dicho que no íbamos a configurar. ¿Y por qué no vamos a configurar? ¿Por qué no vamos? Primero porque es extensa, necesitaríamos muchas horas para empezar a configurar cada uno de los puntos, pero les quiero mostrar, y les comentaba recién que todos estamos aquí matriculados en el aula nuestra que se llama Gestión y Herramientas de Evaluación. En el segundo encuentro, no sé qué ha pasado, ahí, bueno, ustedes no han tenido problema, bueno, en el segundo encuentro está la parte de cuestionarios, ¿y qué tiene esto? Que esto es lo importante, ¿qué tiene? Esto es una maravilla que lo ha hecho mi compañera Rosario, que está aquí presente, que no se la ve. Son chicas de exactas que forman parte del plan BES, ¿está? Que la verdad que han hecho un aporte importantísimo. Miren, hay unas cuestiones teóricas, ¿está? Aquí esto un poquito lo que he hablado, bueno, no hace falta que ingrese, bueno, está que es un cuestionario, ventajas, desventajas, tipos de preguntas, etcétera. ¿Está? Esto ya está dicho, no hay problema. Y aquí hay, miren esto, todo aquí hay, diferencia entre tarea y cuestionario, un video. Si tenía la duda, van aquí. Los cuestionarios cerrados, verdadero o falso, multiple choice, otro video. Cuestionarios abiertos, el ensayo, otro video.
Está el banco de preguntas con sus respectivas categorías, otro video. Y el examen único, esto que vamos a concluir en la clase de ahora, el encuentro con esto, otro video. O sea que si le tienen una duda, ustedes tienen primero a dónde recurrir, y si no, estamos nosotros y nos hacen una consulta. ¿Qué más tiene este espacio? Que esto es buenísimo, buenísimo. Esto es oro en polvo, ¿no? Y esto aquí destaco bien Rosario y Portaporte. Miren esto, miren, es una maravilla lo que tenemos aquí. Primero, Rosario les ha escrito la presentación. Esto que yo estoy pasando, ni siquiera eso he hecho yo, me lo he hecho todo ella, ¿no? Mal de mi parte, pero bueno. Está la presentación, está cómo se configura esto de la aleatoriedad, de la temporalidad, del modo de navegación, todo lo que he hablado está todo. Vamos a verificar de última, vamos a ingresar en uno, se puede descargar y miren, ahí está con colores, todos los chiches, y dice añadiendo, editando un cuestionario, paso a paso, todo uno, está todo. Sigo. ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? Digo ¿qué más tiene? Porque por ahí, ¿cómo se hace tal cosa? ¿En dónde está? Bueno, aquí está todo. Tiene como paso a paso las múltiples opciones, verdadero, falso, y el verdadero, falso o el emparejamiento. Esto un poquito lo que hemos estado hablando recién. Y tiene aparte esto que estoy por hablar ahora, que son cuando quiero preparar un examen para exportar, ¿cómo se lo hace? ¿Está? Que es un poquito de lo que estamos por hablar. Bueno, recién les hablaba de que primero hay una idea pedagógica, ¿no? Hay una idea pedagógica. Nosotros en la cátedra de Administración 1, o lo que yo he estudiado y lo pongo en práctica, bueno, yo me he formado en educación a distancia, siempre me han dicho, el estudiante está del otro lado, está lejos, está solo, y no tiene la posibilidad de interactuar, porque cuando nosotros decimos, nos paramos en el aula y decimos, la otra semana y parcial empiezan los estudiantes, ¿y qué tema va? ¿A qué hora es? Y siempre, pero siempre, y ustedes recuerden en la presencialidad, que siempre, pero siempre nos hacen muchas preguntas. Pensemos en cátedras numerosas, que hay muchos chicos que no participan en los espacios sincrónicos, por lo tanto no tienen esa posibilidad. Entonces, escuchen esto, esa idea primero la construimos nosotros, y ¿cuál es mi sugerencia? Esa idea tiene que siempre comunicarlas al estudiante. Entonces, ¿yo qué hago? Siempre en mi cátedra, ¿no? Miren esto, genero un espacio de evaluaciones, esto les estoy mostrando una cátedra, le pongo un color encima, y les digo primera evaluación, y pongo un recurso, página en Moodle, o pongan el que quiera ustedes, y pongan una sugerencia, más allá que sea cuestionario, tarea, lo que sea, todo acerca de la evaluación, todo, fecha, hora de inicio, porque por más que digamos, por más que hemos pasado en WhatsApp, por más que siempre el estudiante dice, ¿a qué hora rendimos? Bueno, fecha, hora de inicio, fecha, hora de finalización, modalidad, escrito, múltiple opción, secuencial. Aviso todo, ¿no? Porque después me evito un problema también. Cantidad de preguntas, 19 múltiple choice, una para desarrollar. ¿Tienen recuperatorio? Sí, tal día. Calificación para aprobar, tanto. Modalidad, consultas docentes, sí, hasta un día antes de la evaluación. Aplicación, no se sugiere. Bueno, ¿qué pasa? Sí, porque ellos dicen, profe, y si yo no entro, y si me pasa esto, y si no tengo, bueno, los que pasa sí les ponemos. ¿Qué pasa si es algo más bueno? ¿Qué quiere decir secuencial? Les ponemos. Entonces, esto no es una cuestión técnica, sí, pero sí es una sugerencia pedagógica. Siempre, pero siempre tenemos que avisarles a nuestros estudiantes con qué se van a encontrar. ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, y el PDF 6 de esta caja de herramientas que está en este material de apoyo, tiene un ejemplo, que yo les mostraba de cómo se puede, es una mera sugerencia, cada uno lo hace a su manera, de cómo debemos comunicar a los estudiantes qué es lo que se viene, ¿no? Bueno, volvamos a nuestra presentación, ¿Dudas hasta aquí? Muñez, ¿tenemos dudas? Tenemos alguna, yo recién habló de profesores malos. Sí. Que charlaba Carlitos, plantea el tema de, Carlitos Sosa planteaba el tema de cómo evitar que los alumnos se copien, ¿no? Entonces, sí, eso, justamente, eso lo íbamos a charlar más adelante, pero de todas maneras lo que decíamos, mucho tiene que ver con el diseño, ¿sí? Yo hablo de que no es infalible, ¿no? O sea, bueno, se nos podrá escapar como en todas partes, pero sí hay algún par de herramientas que los vamos a comentar luego. Así que, de paso, hay avisos parroquiales.
hemos matriculado a la mayoría de los docentes, digo la mayoría porque se me puede haber pasado algunos, disculpas, en el aula que está dentro del campus. Así que si ustedes no se ven, no aparecen ahí, nos avisan o nos dan un silbidito, un chifle y nosotros lo matriculamos, ¿sí? De tal manera que todos puedan acceder a esa aula para poder ver todos los contenidos de las jornadas, que eso van a quedar ahí así, casi eternos, diríamos. Bueno, aquí estoy leyendo las preguntas y hablaba de los profesores malos, ¿no? Y ahí nomás levantó la mano Zuni, Carlos, han dicho somos los que hacemos preguntas con penalidad, ¿no? Se hacen cargo de ser profesores penalizadores, ¿no? Bueno, pero es entendible, conozco la situación y bueno. Sigamos. Entonces, sí, no, imagínense, contaría uno, son como nosotros, más de 1000 alumnos. Y la verdad que bueno. Bueno. Sí, sí. Claro, bueno. A ver. ¿Qué tengo aquí? Ya hemos visto, no vamos a ver en definitiva los cómo se configura porque está todo en la plataforma, todo, y tenemos ejemplos y hay material de sobra en la plataforma, así que sigamos con esta idea más pedagógica, ¿no? Y aquí lo que he hecho es sistematizado, he agarrado mis archivos desde más o menos agosto del año pasado, ahora los mails, y me he puesto a sistematizar cuáles eran las preguntas que más se repiten, ¿no? Las FAQ, las preguntas de mayor frecuencia y demás, ¿no? Entonces, siempre son las mismas, ¿no? Y la verdad que por ahí me canso de responder lo mismo. Es más, tengo algunos speech por ahí que hago en modo automático, ¿no? Pero vamos a repetirlas. Bueno, ¿cómo hago para hacer muchos temas? Banco de preguntas con examen aleatorio. Ya lo vamos a ver. Examen aleatorio, esa respuesta, ¿está? Y categorizado y demás, ya lo vamos a ver. Bueno, no quiero que quede abierto el examen, así no tengo que volver a hacer preguntas. Bueno, ¿cómo hago para que no quede abierto desde la apariencia? Configuro la apariencia, perdón, no es apariencia, desde la revisión. Configuro revisión, que una vez cerrado el examen, el estudiante no pueda ver el intento. ¿Está? Desde revisión es la respuesta, desde revisión. Ahora bien, y ahí salta una pregunta que me llamó un día desesperado un colega. Me dice, bueno, está bien, pero mis estudiantes merecen, y con mucha razón el colega, mis estudiantes merecen que yo les muestre mi examen. ¿Cómo hago? Para no mostrarles, pero a la vez merecen que les muestre. Bueno, hay una cuestión ahí dicotómica. Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿O cómo lo hago por ahí en algunas cátedras? Digo, bueno, el examen se cierra, listo. Al momento del examen, nadie lo puede seguir viendo. Una vez que ha cerrado el examen, nadie lo puede volver a ver, porque cuido mis preguntas, cuido como oro mi banco, porque si no aparecen los pregunteros, aparecen los pseudos profesores de apoyo universitario y que lo único que tienen es el banco de preguntas, y esto tenemos muchos aquí y algunos muy conocidos, ¿no? Entonces, quiero cortar ese circuito, pero a la vez tengo necesidad de mostrarles. ¿Qué hago? ¿Yo qué hago? Les digo, creo que estaba por aquí, digo, a ver si está, lo informo encima, creo, ¿no? ¿Qué pasa si, bueno, creo que por ahí lo tengo, no sé, ¿qué pasa si quiero ver mi examen? Bueno, no está, pero lo suelo poner, ¿no? Sí, aquí, no está. Disculpa, Uli. ¿Cómo? Mabel Molina pregunta, pero si lo haces de un solo intento. Bueno, a ver, Mabel dice, sí, lo hago un solo intento, pero yo lo puedo dejar que mis estudiantes en la revisión, que puedan ver, y van a ver todas las preguntas, y me van a robar las preguntas, o puedo ponerle que una vez terminado ese intento, no vean más las preguntas. Pero ¿cómo le muestro el examen? Que en definitiva es la pregunta. Bueno, ¿qué hago yo? Les digo, bueno, miren, el próximo, jueves, a las 21 horas, de 21 a 21:20, 21:30, van a estar disponibles los parciales. ¿Qué quiere decir? Abro esa opción manualmente, entro ese día, manualmente habilito la opción revisar, ellos ingresan 20 minutos y después quito esa opción. Entonces, de esa forma, a ver, he cuidado un poquito más mi banco de preguntas, porque no todos entran, ¿está? No lo dejo tan abierto, ¿está? No lo dejo tan abierto, ¿está? Pero bueno, así lo hago yo. Si alguno tiene otra modalidad, la otra es que, bueno, hagamos una clase de consulta, uno por uno, les mostramos y vamos viendo cada una de las situaciones, pero es más tedioso, más largo, bueno, hay variantes. Bueno, es segura la cuestión, ¿cómo puedo mejorar la seguridad? Y cuando hablamos de seguridad, hablamos de que el estudiante no vea. Y bueno, esto es tecnología, y la tecnología, no hay tecnología que no sea vulnerable. Imagínense que vulneran, no sé, bancos,
Imagínense que es muy vulnerable, toda tecnología es vulnerable, ¿no? Un fax, por decirles, puede ser vulnerable, un mail, lo que sea, es vulnerable. Así que, ¿pero qué podemos hacer? ¿Qué hago yo, al menos? Cuando escribo las preguntas, no las subo con anterioridad. Configuro el cuestionario, pero sin preguntas. Las preguntas las tengo en mi compu. Y una hora antes del examen, importo todo, que ahora les voy a mostrar cómo importamos muchas preguntas, importo todo y bueno, y las he puesto en la plataforma una hora antes del examen. Pero bueno, creo que no hay modalidad que garantice seguridad. Nos pasa a nosotros cuando tenemos que dar el examen, supongamos en el aula que tenemos que imprimir 500 exámenes y muchas veces vamos a la fotocopiadora del centro, del frente, o buscamos fotocopiadoras alejadas y bueno, tenemos que sacar, pero nada nos garantiza que no hagan una copia y después la difundan. O sea que no estamos ajenos o exentos a la seguridad. Mi manera de hacerlo es, hago las preguntas en un Word, un editor de texto que ahora les cuento, y las subo a última hora. Sigo. ¿Qué es un banco de preguntas? ¿Qué son categorías? Bueno, algo ha explicado Muñe, el banco de preguntas es un lugar donde hay muchas preguntas, y las categorías son subagrupaciones dentro de esa pregunta. Yo podría tener la materia que se llame Derecho Civil, y podría tener, como decía Muñeca, una categoría que se llame Unidad 1, otra categoría que se llame Unidad 2, Unidad 3, y dentro de Unidad 1 podría tener una categoría que se llame, no sé, práctica de la Unidad 1 y teoría, y así tantas categorías como quisiera, ¿no? Entonces, las categorías son subagrupaciones dentro del banco, que son muy útiles porque me aportan orden, ¿no? Bueno, ¿se pueden utilizar calificaciones valorativas? Ya lo he dicho, no, es que no quiero poner 7, 8, quiero poner bueno, malo, regular, no, cuestionario no admite, así que no hay forma. Tengo que usar tareas, por darles un ejemplo, u otro. Bueno, ¿cómo puedo llevar preguntas? Esta siempre, recontra. ¿Cómo puedo llevar preguntas de la plataforma de cursada a la plataforma de examen o viceversa? Nosotros tenemos dos plataformas, cursada y examen, y me dicen, che, tengo un problema, así, y me llaman desesperado, así como que resulta que mis preguntas las tengo en la plataforma de VH, en la de examen, pero ahora quiero utilizar esas preguntas y llevarlas a la plataforma de la cursada, y siempre me llaman por eso, ¿no? Entonces es muy fácil. Las preguntas se importan o se exportan con un determinado formato que ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Supongamos que están en EVH, las importo, o sea, las llevo, ¿y a dónde las exporto? A mi computadora. Una vez que la tengo en mi computadora, las importo ahí, las subo a la otra plataforma. Y ese proceso son menos de 3 minutos, ¿no? Entonces por ahí algunos se agarran la cabeza y dicen, no, me he puesto a copiar todo. Bueno, es una tontera. Saco de un lugar y llevo otra. Que es lo único que se puede importar y exportar, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? De manera sencilla, ¿no? Sigo. Para que un examen para un examen, ¿qué tipo de cuestionario, sería así, es el más recomendable? Depende, como lo decía Muñeca. Esto es la intención pedagógica, depende si quiero abrir el juego, cerrar, quiero que se corrija solo. Eso es criterio de la cátedra, criterio del docente, no hay un recomendable. ¿Está? En mi caso utilizo ensayo y multiple choice. ¿Y por qué multiple choice y ensayo? Porque son más versátiles. Multiple choice puedo jugar con muchos distractores o preguntas incorrectas, puedo poner más de una respuesta incorrecta, o correcta, perdón. Puedo poner penalidad, cosa que en el verdadero falso, en todas las otras no puedo poner una penalidad, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces yo utilizo o multiple choice o ensayo, pero eso es una cuestión de gusto. Sigo con las preguntas. ¿Cómo puedo calificar de manera rápida un cuestionario? No hay manera. La única manera es esto, que supongamos, si voy a hacer 10 preguntas, bueno, 9 sean en clave de autocorrección y una manual, un ensayo. Entonces, de esa manera, bajo el volumen de preguntas a responder. Pero no hay una manera así, porque la tarea sí tiene una calificación rápida. Ni siquiera puedo entrar y de afuera puedo calificar, presentó o no presentó. El cuestionario no hay forma. No admite que no tengan que entrar a la pregunta, leer la pregunta y poner la calificación. ¿Está? O sea que rápido el cuestionario no es. Salvo que sean
preguntas con clave de respuesta, digamos. Bueno, ¿y qué puedo hacer para no tener, bueno, esto lo acabo de responder, ¿no? Para no tener tantas preguntas y perder tiempo. Bueno, muchas múltiples y 1, 2 para corregir. Bueno, otra pregunta, me llaman, no, porque el adjunto, el JTP, ¿quién debe hacer el cuestionario? Y eso es una cuestión muy, no sé, interna. Pero siempre preguntan, no, porque yo soy adjunto y los asociados, bueno, no sé, en las cátedras, cada cátedra tiene su historia, su dedicación, sus categorías, y bueno, eso no es ni técnico ni pedagógico, eso es una cuestión, situación muy, muy personal de cada cátedra, ¿no? Pero cualquiera lo puede hacer, cualquiera. Que sea JTP, auxiliar, cualquiera. Por ahí el ayudante, no le demos esto al pobre ayudante porque, bueno, está más cerca de los estudiantes que de nosotros, por darle un ejemplo. Pero podría ser también una opción. Bueno, sigo. ¿Cómo puedo importar muchas preguntas que tengo en mi computadora a Moodle sin tener que configurar una por una? Ya les voy a comentar. Sigo. Mis estudiantes no encuentran el parcial. Me dicen siempre, che, ¿qué problema es? Porque siempre el parcial... Y les tengo que estar diciendo, bueno, recién algo les mostraba, ¿yo qué hago? Lo que yo hago, genero una solapa aquí, perdón, sí, aquí está, genero una solapa, porque yo lo organizo las aulas por solapa, ¿está? Ulises, Fernando Bustamante pregunta, ¿cómo configuro el cuestionario para que solo la pregunta de ensayo sea corrección manual? Bueno, ya lo vemos. Les decía, genero en la estructura de presentación de mi cátedra en solapas, ¿no? Y pongo una solapa que se llama evaluación. Entonces los chicos ya saben que en unidad 1 da evaluación, y dentro de evaluación, primera evaluación, y está la primera evaluación, está ahí. O sea que es una manera de, si mis alumnos no la encuentran, bueno, vamos a separarla y ponerla en un lugar medio preferencial. Vamos a tu pregunta, Fernando. La pregunta de Fernando es... Fernando, siempre, no tienes que configurar nada. El solo hecho de elegir que la pregunta es ensayo, ya es corrección manual. ¿Está? No es que tienes que configurar. Automáticamente, claro, es por la tarea. Eso es sí o sí. Si has elegido manual, ya es tarea para vos. ¿Está? O sea que no hay que configurar. Ya por añadidura, ya por defecto, por omisión informática, ¿está? Bueno, va para corregir manual, ¿no? Sigo. ¿Cómo puedo hacer un examen para evitar que no copien? Carlos, ahí leído tu pregunta, me he adelantado tu pregunta. Bueno, no sé, es difícil, es inevitable. Primero, hay herramientas, por ejemplo, Moodle tiene el Safe Exam Browser, no sé cómo es en inglés, pero ojo, como todo tiene una desventaja. Funciona solo con la PC. No funciona, o con los sistemas operativos Windows, digamos, no funciona con Android, es decir, no funciona con dispositivos estos, celulares. Por lo tanto... A ver, perdón, hay una aplicación que si ustedes la ven, por ahí la van a ver en el Moodle, se llama Safe Exam Browser. ¿Qué es lo que hace esto? Encapsula a la persona que está haciendo el examen que no puede salir de la plataforma Moodle. Es decir, no va a poder googlear, no va a poder usar la computadora en con otras páginas, con otras webs y demás. Pero eso no quita que no tenga el celular y pueda sacar una foto y poderla mandar, ¿no? De todas maneras, en algún momento se ha pensado en esta aplicación de usarla, pero las desventajas son mayores porque se reduce la posibilidad de que los alumnos puedan utilizarla. No funciona para Android, no está pensado todavía para Android, funciona muy poco con algunos, la mayoría de los celulares son de sistemas Android, y con eso le coartamos la posibilidad de los alumnos que puedan examinarse. Entonces, en ese sentido ha sido que se ha descartado la idea. De todos modos, volvemos a lo siguiente, no hay sistema que no sea... A ver, en la presencialidad yo no estoy tan seguro que no nos copien, seguramente algún machetito, algo, no sé, seguramente también es vulnerable la presencialidad, ¿no? Entonces es difícil. ¿Cómo podemos disminuir? Con una aplicación podría ser, pero yo creo que la respuesta aquí pasa con creatividad, ¿no? En esto de decir, bueno, yo, por ejemplo, nosotros en nuestra cátedra, que es numerosa, primer año, que siempre les pongo de ejemplo, es haciendo muchas preguntas, utilizando la modalidad secuencial, es decir, que no naveguen todo el examen, o sea, una pregunta, de esa manera, las primeras 10, 12 preguntas, créanme que son
son únicas. Después sí, así empiezan a repetir, porque se vuelven a repetir preguntas, pero supongamos, se repite una pregunta que está a un estudiante le ha tocado en el orden 2 y a otro en el orden 12. Entonces como que ya están a destiempo, entonces como que es incómodo. Claro, a eso quería llegar. Recuerden que también no solo se configura el orden o la aleatoriedad de las preguntas, sino que también se puede configurar el orden o la aleatoriedad de las respuestas. Yo puedo poner que las respuestas sean aleatorias, o sea que las opciones A, B, C y D, a una misma pregunta le sale a una de una forma, a otro le sale de otra forma. Entonces, si alguno dice, che, la C es la correcta, hace macana, ¿está? Pero ojo, eso depende de nuevo de la intención pedagógica que uno tiene, porque hay algunos colegas que escriben un parcial y dicen, respuesta A, tal cosa, respuesta B, tal otra. Respuesta C, A y B son correctas, por lo tanto ahí no puedo alterar el orden de la aleatoriedad de las respuestas. Así que ojo, tengamos mucho cuidado ahí, ¿no? Tengamos mucho cuidado. Entonces, todo esto se lo prevé. Entonces, con aleatoriedad en preguntas, aleatoriedad en respuestas, con un banco de datos importantes, ¿sabes? Es una manera de evitar, con la secuencialidad, y aquí la penalidad, muchas veces, por ahí podemos ser penalizadores, pero me da la posibilidad Moodle de que si un estudiante se equivoca, darle un peso a esa penalidad. Bueno, ¿cuánto lo penalizo? ¿Con todo el valor de la pregunta o un poquitito? Entonces yo le puedo decir, bueno, con un 20% vamos a penalizarlo. Entonces ya con penalidad, con secuencialidad, con aleatoriedad, con una serie de cosas, como que corto ciertos circuitos, los grupos de WhatsApp ya dejan de tener efecto y demás, corto, y hago que el estudiante piense y tenga mucho, pero mucho cuidado a la hora de poner el clic. Porque si me equivoco, me descuenta. Si me equivoco, si paso de pregunta, no puedo volver atrás. Entonces, como que generamos una situación medio incómoda, ¿no? Así que por ahí es mi manera de... Y les comento algo, cuando nosotros tomamos examen en Administración 1, que tomamos ya 700, 800 estudiantes, ni siquiera, escuchen esto, ni siquiera nosotros ponemos cámaras, ni siquiera estamos en los exámenes. Ponemos un horario y ponemos un horario de inicio y un horario de cierre y no estamos, no sé, cada uno nos vamos a hacer nuestras cosas, nada, porque es imposible, no tiene sentido prender una cámara, primero que no vamos a poder vigilar 800 personas con una conexión de este tipo, Zoom, Webex y demás, y segundo que es imposible, no tiene sentido. Con eso yo creo que ya generamos, no es que vamos a evitar que copien, pero generamos cierta incomodidad y los chicos la piensan, ¿está? Así que bueno, esa es una manera. Si alguno tiene una experiencia distinta, por ahí creativa, innovadora, desafiante, la comparte y bueno, y entre todos la ponemos en práctica, la probamos. Bueno, otra pregunta. Siempre me dicen, che, me da miedo, nunca la verdad que no me animo a un cuestionario, ¿qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Mi sugerencia es, si nunca han usado cuestionarios, sí o sí, no se vayan pensando en masividades, no se vayan de una al examen ¿no? Porque una vez que han empezado a responder ya no puedo cambiar esa configuración, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo? Un simulacro de examen, simulacro de parcial, y haría con propias preguntas de lo que es el examen, podría ser, y después las utilizaría de nuevo esas preguntas, o con preguntas cualquiera, no sé, Messi, ¿a qué deporte se dedica? Preguntaría cualquier cosa. Pero ahí, ese simulacro, yo siempre recomiendo que sirve al estudiante, a pesar que ellos están re cancheros, ya vienen del cursillo, vienen haciendo este tipo de actividades, nos va a servir más a nosotros, a cómo configurarlo, cómo corregirlo, cómo vemos la pantalla, a nosotros nos va a servir. Entonces mi sugerencia, si nunca han tomado, hagan una prueba antes. Por más que no contesten mucho, que sean poquitos, hagan una prueba. Total, una vez configurado, después lo copian, no van a perder tiempo, porque lo van a copiar y será el parcial y la configuración será la misma. Entonces, ya matan dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Bueno, ¿cómo venimos? ¿Hay dudas? Muy bien. Muy Hola, bien. hola Ulises, Hola ¿puedo Mabel, hablar? ¿cómo Sí, estás? mira, vos sabés que bien, ¿sabes qué es lo que hago últimamente? Porque son chicos de primer año y que ha visto no se sienten seguros, son de primer año. Yo antes hago, eso no sé, para comentarles, hago como
un simulacro, te digo, de preparcial 1. Ahora tienen, ya está habilitado el parcial por cuestionario de ensayos, ¿no? Entonces les hago también una guía para que vayan viendo cómo van a entrar, les digo, eso yo veo, noto que los alumnos, y les hago la devolución también, como les digo, no vale esa nota, es un preparcial de ejercitación. Hasta ahora creo que para mí ha sido una buena experiencia porque se sienten los alumnos seguros. Entonces, eso también, no sé, yo ya hice un preparcial y que se sientan seguros de utilizar la metodología esta de cuestionario. Entren, eso sí les digo, traten de buscar una computadora, o si no tienen, porque la mayoría de nuestra carrera de educación para la salud, algunos alumnos, lamentablemente es así, tienen celulares con celulares y no tienen una PC, aunque sea una notebook, y bueno, así que les digo, bueno, traten de pensar, bueno, así que bueno, hasta ahora creo que esa es una, les quería comentar, es también una buena Sí. experiencia para mí, y los chicos veo que están re seguros y están motivados, porque además les oriento, para el primer parcial, supongamos, como es estadística, diga el concepto de qué es una variable, la clasificación, ¿verdad? Bueno, todo eso también pongo, ¿no? De las variables, etcétera. Pero les veo que también les orienta para estudiar para realmente el primer parcial. Eso es un aporte que quería decir como experiencia. Está bien, Ok, está bien, está Mabel, bien. ok, es muy bueno, es muy rico si es que, por ejemplo, algunos que hacen, algunos durante el año trabajan con la herramienta cuestionario, algunas cátedras, conozco muchas cátedras que trabajan y replican, escuchen esto, que para mí es medio lo ideal, ¿no? Replican las mismas condiciones de evaluación para el parcial. Entonces, desde el práctico 1 ya tiene temporalidad, Ajá, claro. ya tiene todo, práctico 2, práctico 3, práctico 4, práctico 5. Cuando llega el parcial, los chicos ya llegan, Exacto. tanto los chicos, pero pensemos en nosotros también, que llegamos a un ejercicio que créanme que más de uno me ha hablado transpirando, de que no tengo miedo cómo configurar, y que por ahí has puesto mal una cuestión, y bueno, y es todo un tema, ¿no? Entonces, está buena tu experiencia, si es que no han venido practicando, y aquellos que ya vienen desde el primer día con prácticos, bueno, excelente, ¿no? Esa es una buena práctica. Bien. Uli, otra Sí. pregunta de Fernando Bustamante. Fer, ajá. ¿Puedes repetir cómo dejar accesibles momentáneamente los exámenes para revisión? Mira, Fernando, primero te digo en dónde está la respuesta. La respuesta está en el PDF que dice cómo configurar el cuestionario, y cuando vas a cómo configurar, vas a opciones de revisión, Fernando, opciones de y aquí hay 1, 2, 3, 4 posibilidades configurables en la revisión. Es decir, si quiero que la revisión sea en el momento, es decir, hago la pregunta, por intento se entiende la pregunta, ¿no? Respondo la pregunta, yo podría poner que automáticamente, que si yo respondo, me diga si ha sido correcta o no ha sido correcta, la retroalimentación, todo, podría poner que la revisión siga, cuando dice revisión, que esté abierto, ¿no? Que el estudiante sepa, vea, eso se entiende por revisión. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, ejemplo, el cuestionario el parcial es de 8 a 9 de la noche. Bueno, en ese horario, quiere decir eso, los alumnos van a entrar y como está tildado, van a poder ver la pregunta, si ha sido correcta, incorrecta, todo van a ver, mientras está abierto. Entonces, y eso es configurable con los tildes. Después te dice, inmediatamente de cada intento, o sea, durante, inmediatamente después del intento, después de cerrar, y al último te dice, después de cerrar el cuestionario. Es decir, el parcial ha terminado a las 9 de la noche, automáticamente 9:01, ningún estudiante va a poder ver las preguntas, no va a poder, por lo tanto no va a saber si ha sido correcta, incorrecta, los puntos, o podría seleccionar alguna de ellas. Entonces, yo, por ejemplo, Fernando, en nuestra cátedra hemos decidido que no mostrarles a los chicos, que no quede abierto, porque si no nos quedamos sin preguntas, tenemos muchas preguntas. Entonces, ¿qué hacemos? Inhabilitamos esto. Y después les decimos, el lunes tanto de noviembre, de tal hora a tal hora, va a estar abierto. Entonces entro yo, tildo esto, ese horario, espero 20 minutos, me tomo un café, estoy en una familia, y después lo inhabilito. ¿Está? Entonces ya han quedado conformes, les he dado la opción de que ellos puedan revisar su examen, ¿no? No sé si te sirve mi respuesta. Sí, muchas gracias. Pancho, pero Pancho me tienes olvidado últimamente, ¿no? Pero Pancho ha tenido un momento de intensidad en preguntas
interesantes, ¿no? Pero yo creo que con todo lo que ha preguntado ya podría estar desde este lado, porque ha sido un alumno que ha preguntado mucho, ¿no? Pero bueno, es bueno eso, ¿no? Y siempre le pone onda, y siempre va al frente, y siempre nos hace trabajar bastante a nosotros, ¿no? Así que bueno, ahí, primero saludos a Pancho y mi admiración hacia él. ¿Qué más? ¿Tenemos algunas preguntas? Porque tenemos que ir al examen, rápido. Vamos. Vamos a importar. Bueno, cualquier cosa, hay cuestiones, aquí está el equipo técnico, los responsables, dónde nos pueden hacer consultas, todo. Y vamos al tercer objetivo. El tercer objetivo, recuerden que era importar las preguntas. Y que aquí es todo un tema, ¿no? Vamos a importar las preguntas. ¿Cómo se importan las preguntas? Bueno, el cómo se importan las preguntas está en otro PDF. ¿Dónde está el PDF? Aquí dice, miren, aquí, el 4, vamos a empezar con el 4. ¿Cómo importamos preguntas? Esto de pensar en masivamente, y vamos a ver si sale aquí en vivo. Bueno, 3 pasos, digo yo. Primero, yo al menos utilizo una aplicación que es un editor de texto, no utilizo Word, no utilizo nada, porque el Word tiene caracteres, negritas, cursivas, que eso son instrucciones, y yo no tengo que recibir ningún tipo de instrucciones. Bajo este programita, ¿está? El WordPad, pero no es tan familiar el WordPad, sugiero ¿está? Después, ¿qué hago? Me tengo que aprender una parte de un lenguaje informático, y en esto yo no soy informático, y hay un equipo, y discúlpenme si meto la pata, pero bueno, yo me los he aprendido de memoria, ¿no? Pero no se asusten, entonces tengo que aprenderme esta simbología. Eso es todo lo que tengo que saber. Pero es fácil, ¿no? Parecería difícil, yo al principio me he asustado, pero después con práctica es muy fácil. Las 2 barras, ya vamos a ver un ejemplo, quiere decir que es el comienzo de una pregunta. Los 4 puntos, o 2 puntos, 4 puntos, el título de la pregunta y otros 4 puntos, estos que están aquí, implica el título de la pregunta, que aquí es importante que el docente ve ese título de la pregunta. Por ejemplo, podría decir unidad 1, pero el estudiante no lo ve. O sea que podría poner cualquier cosa ahí. Después abro y cierro una llave, y todo lo que está adentro de abrir y cerrar esa llave es el campo en donde los estudiantes donde va a ir la respuesta. Si es multiple choice, tendrán que ir ahí, y si es un ensayo, tendrá que ir ahí también. O sea que eso me implica respuestas. El igual quiere decir que la respuesta es correcta. El tilde de la ñ, que está aquí, quiere decir que la opción es incorrecta o es un distractor. Los términos porcentajes implican un valor, una ponderación de la pregunta. Por ejemplo, yo podría tener una pregunta con 3 respuestas correctas. Por lo tanto, la respuesta A va a pesar un 33, la B un 33% y la F otro 33%. O podría ser la penalidad, que si responde mal podría ser menos 100% o menos 50% o lo que fuere. ¿Está? 4 numerales quiere decir retroalimentación general de la pregunta. O sea que yo respondo y automáticamente, y hago un ejemplo, no se asusten, digo cómo corregir, qué es lo que quiero decir. El término false es que la respuesta es incorrecta, es falsa, y sirve solo para verdadero o falsa. Y el true, que no sé ni cómo se pronuncia, true, bueno, es para también verdadero o falso, que es la opción verdadera. Listo, eso es todo lo que hay que saber, y es práctica. Bueno, vamos a los ejemplos. Por ejemplo, ejemplo 1, ensayo. Escuchen esto, el más fácil. Barra, pregunta 1, 2 puntos, pongo unidad 1, 2 puntos, y pregunto, ¿qué es una universidad pública? Y cierro corchetes, llaves, perdón. Entonces, ¿qué instrucción he dado aquí? Aquí pongo análisis de lo escrito. Todo esto ni copie, no está allá en la plataforma. Hago el análisis de lo escrito. Las 2 barras, comienzo de interrogante. Los 8 puntos, 2 de cada lado, o 4 de cada lado, implica la referencia o título de interrogante. Las llaves implica el campo donde los estudiantes van a escribir las respuestas. ¿Qué aparecen los estudiantes? Aparece una pregunta con un interrogante y un campo para desarrollar las respuestas. Listo, a partir de ahí ellos tienen que escribir. Es bien fácil. Entonces, escribo mi pregunta. Bueno, me dirán, pero esto no hace falta importar. Para mí me resulta mucho más fácil importar, hacer muchas preguntas, pumba, y mandarlas de una, ya les voy a mostrar.
Ejemplo 2. Es una pregunta múltiple opción con una respuesta correcta, sin penalidad, sin retroalimentación. Digo, vaya, inicio pregunta, unidad 1, sigo en la unidad 1, y ahora pregunto de otra manera. ¿Cuál es la única universidad pública de Santiago del Estero? Abro una llave, abro una llave, estoy por decir, se vienen las respuestas, digo las posibles, y digo, UCSE, y le pongo el tilde de la ñ, estoy diciendo UCSE no es correcta, pongo un igual y estoy diciendo que es correcta esta opción, y pongo una tilde de una ñ, tiro una opción incorrecta, y aparte pongo todas o ninguna, creo que debería estar por aquí, ¿no? Ahí está, ninguna es correcta. Entonces, es una pregunta que tiene solo una respuesta correcta, porque veo el igual que es UNCE, y las demás son incorrectas. Cierro la llave y se acabó la pregunta. Sigo con otro ejemplo. Sigo escribiendo bueno, ahí está el análisis de lo escrito, se lo dejo para ustedes, las implicancias del estudiante, se lo dejo para ustedes. Sigo con un ejemplo. Pregunta múltiple, pregunta 3. Es una pregunta múltiple, escuchen esto, tiene 2 respuestas correctas, no tiene penalidad, no tiene retroalimentación. Digo, ¿cuál es la única universidad pública de Santiago del Estero? Abro una llave y digo, UCSE, incorrecta. Pongo UNCE y miren, utilizo los porcentajes, pongo un 50 y digo que esa es correcta en la mitad, y abajo utilizo una trampita, pongo Universidad Nacional de Santiago del Estero, ¿está? Estoy diciendo lo mismo, y le doy el otro 50%. Entonces, es la misma situación que la anterior, pero tiene 2 respuestas correctas. Por lo tanto, a los estudiantes, cuando ellos tienen que responder una opción correcta, les aparece un circulito y tildan 1. Cuando hay que responder, cuando son más de 2 respuestas correctas, o 2 o más, aparecen cuadrados. Entonces, ellos ya saben que son 2 las posibles preguntas, 2 o más. Y cierro respuestas. Sigo. No sé, pensemos en otra. Ahí están las implicancias y demás. Pensemos en una pregunta con retroalimentación. Múltiple, una respuesta con retroalimentación. Y digo, pregunta 4, unidad 1, ¿cuál es la única universidad de Santiago del Estero? Abro llave, UCSE, UNCE, y pongo la retroalimentación. Numeral, 4 numerales, y digo, la retroalimentación es que la Universidad Nacional de Santiago del Estero, UNCE, es una universidad pública fundada, Entonces va mi aporte, mi enseñanza como docente, ¿no? Entonces, utilizado. Hacer todas estas configuraciones en la plataforma, los que han hecho cuestionarios, van a ver o saben que es medio, no es difícil, pero sí es tedioso. Hay que cargar uno por uno, hay que poner 50%, 10%, 20%, hay que poner la correcta, la incorrecta. Entonces, si yo tengo que ingresar un banco de preguntas con 100 preguntas, por darles un ejemplo, es tedioso. En cambio, hacerlo esto es muy fácil. Entonces, como ustedes ya tienen este documento, ¿qué sugiero yo? Y aquí viene la prueba. Yo sugiero lo siguiente. Como aquí hay distintos modelos de preguntas, yo haría esto, ¿no? Vamos a pensar. Si ustedes quieren hacer, entran, seleccionan el tipo de pregunta, vamos a pensar en que sea esta, vamos a pensar en, no sé. ¿Tenemos un segundito esto? Vamos a pensar en esta. Yo haría esto. Fernando acaba de consultar si se pueden exportar las preguntas del aula de cursada al aula de examen. Sí, acabo de decir. Sí, Fernando. Justamente sirve para esto también, ¿no? Para crear un archivo, exportas desde una plataforma, se genera este archivo y las puedes importar en otra plataforma. Las ventajas de pasar, de importar y exportar, ¿no? De trasladar de un lado a otro. Bueno. Miren, esta es la aplicación que les decía Sublime Text, que les decía recién. Miren, he copiado la pregunta. ¿Qué voy a hacer? Vamos a copiar la pregunta. No se asusten con esto, créanme que es muy fácil. Copio la pregunta, copio la sintaxis. ¿Y qué haría yo? Le cambiaría esto aquí,
así es lo correcto, le cambiaría a la sintaxis que yo tengo escrita y pongo mi pregunta, pongo, no sé, primer parcial, ¿no? Pongo primer parcial y digo, no sé, Santiago del Estero, para no copiar la pregunta vamos a poner, aquí vamos a poner clave Fernando, ¿no? Ponemos clave Fernando para ver si funciona esto, porque como Tuzán puede fallar, y pongo Fernando porque Fernando acaba de hacer pregunta, ¿no? Entonces digo, listo, esta pregunta la ha aportado Fernando, supongamos, sigo, ¿no? Sigo. Bueno, ahora quiero hacer una pregunta que tenga, qué sé yo, una pregunta que sea ensayo, no sé, por darles un ejemplo, ¿no? La pregunta que sea ensayo, vengo aquí, la copio o la escribo, si se la acuerdan la sintaxis. Aquí hay colegas como Zuni, la veo por ahí, no sé, Patricia Piña, Carlos, no sé si anda ahí algunos colegas que son maestros para esto, ya cualquier cosa les consultan a ellos, ¿no? La tienen clarísima, ¿no? Miren, hago esto y sigo con el primer parcial, estoy con una sola mano y pregunto, no sé, hago una pregunta, no sé, ¿cómo exporto preguntas? Entonces, le pongo la instrucción, llave, se acabó la historia y como tenía preparado, ¿qué he hecho yo? He copiado muchas preguntas mías, no sé cuántas, miren, he copiado un montón de preguntas que yo tenía, de un montón de cátedras y demás, para ver si esto funciona, porque aquí se viene el desafío, que dice la plataforma que hay un desafío. Si alguno tiene una pregunta para hacer, vamos a tomar del público. ¿Tiene alguna pregunta para hacer? ¿Hay alguna pregunta? A ver. Sí, veo tu pregunta, Fer. Ya te explico cómo se hace eso, Fernando. Una manera, Fernando, podría ser copiar. Si ya tengo mis preguntas, copio y las importo desde este archivo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere poner una pregunta? Vamos a poner. Tiene muñeca. Vamos a ver qué sale. Vaya, pongo pregunta 2. Signo, pongo el título de pregunta. Esta se llama pregunta ejemplo. No sé. Pregunta ejemplo. Y pregunto. ¿Qué sé yo? Vamos a preguntar. ¿Qué es un cuestionario? Pregunto, ¿no? Vamos a sacar esto. ¿Qué es un cuestionario en Moodle? ¿Está? Y bueno, hago una pregunta, abro una llave, ve que solo abro y cierro y digo, la primera pregunta la va a hacer la incorrecta, tilde la ñ y pongo, una pregunta es opción incorrecta. 1. Vamos a poner que la segunda sea la opción correcta, pongo lo que quiero poner, pongo una tercera opción, incorrecta, 2. Y cierro pregunta. Bueno, y pongo un 1, 2, 3, 4, una retroalimentación. Los cuestionarios son y lo dejo ahí, ¿no? Listo. Entonces, hago mi archivo, todo esto está en el paso a paso que les ha preparado Rosario en la plataforma, así que no se asusten. Guardo mi archivo, esto se va a llamar prueba. ¿Está? Me olvidé de algo. Esto no les había enseñado. Bueno, este es un plus, perdón, esto no está anotado. Tomen nota de esto, me había olvidado de esto. Esto es un plus para los que estaban presentes, ¿no? Perdón. Un lenguaje, una instrucción, perdón, que quiere decir, miren, aquí hay un signo de pesos, categoría, cuestionario, prueba. ¿Qué es esto? Esto es, podrían oír, si no va, no pasa nada, pero yo siempre lo utilizo, le digo que esta instrucción quiere decir que me cree una categoría, que la categoría se llame cuestionario y dentro de una categoría haya una subcategoría que se llame prueba 1, vamos a poner, ¿no? Y por ahí en algún lugar he puesto lo mismo, prueba 2, algo así creo que era, no me acuerdo, ¿no? Entonces tengo muchas preguntas en 2 categorías. Guardo, no me acuerdo dónde había guardado. Bueno, escritorio. Y ahora sí, vamos a la plataforma y aquí empiezo a temblar porque puede fallar, diría Tuzán. ¿Está? Vamos
a exportarlos, voy a donde, miren, voy a... Se genera un archivo de texto, ¿verdad? Sí, hemos generado técnicamente un archivo de texto, bien. Voy a, miren aquí abajo dice importar preguntas, son muchas preguntas, ¿no? He dicho 100 ahí en la instrucción, pero he cargado como 500, una cosa así. 500 preguntas en minutos. Vamos a importar, importar quiere decir traerlas a la base de datos, vamos a importar. Suni, cualquier cosa, avísame, porque vos sos experta en esto, avísame si voy bien, Suni. Selecciono formato GIF. GIF, hay muchos formatos, selecciono el GIF, selecciono un archivo, están todos expectantes, me miran como, no sé, ya me están metiendo mucha presión. Voy al escritorio, que ahí estaba ahí está prueba. A ver, sí, a las 20:41, ok. Selecciono, subo este archivo, y que Dios nos ayude, dice muñeca. Y aquí sí empiecen a cruzar los dedos, hagan lo que ustedes, porque vamos a ver cómo sale. Subo el archivo. Hay mucha presión aquí en el recinto, porque tiene que funcionar esto, si no nos tenemos que ir todos, y dice importar. Y aquí, abracadabra, vamos a ver cómo sale esto. Paciencia. ¡Wow! Magia. Dice... Se han importado 527 preguntas. Esto es una maravilla. 527 preguntas en menos de 2 minutos. ¿No? En menos de 2 minutos. ¿Y por qué sé que están bien? Cuando me aparece este verde, así, vamos, festejo. Si me aparece un error, una palabra, un texto error, rojo, ustedes se van a dar cuenta que no aparece en verde, estamos en problema. Houston, estamos en problema, ¿no? Y ahí tengo que entrar a revisar, me dice cuáles son los errores. Voy a encontrar aquí la palabra cuestionario, no sé, y tendré que ir de nuevo, corregir y volver a repetir el proceso, ¿no? Entonces están todas las preguntas, miren, ¿cuál es la única universidad? Y está Fernando, vamos Fernando, está aquí. ¿Qué es un cuestionario Moodle? Acabo de hacer. ¿Cómo exporto preguntas? Ni siquiera preguntas, ¿está? Está todo. Listo, entonces. Ah, bueno, bien muñeca, aquí la muñeca me chispa, más que la tengo aquí al lado. Vamos a ver las categorías, porque yo le había dado una instrucción, ¿no? Miren, se ha generado, aquí había 5 preguntas que había generado muñeca, que decía segunda jornada en la categoría esa, ¿no? Y yo acabo de generar una categoría que se llame cuestionario, y dentro de cuestionario, una que se llama prueba, con 166 preguntas, y otra que se llama prueba de desarrollo, que la había puesto por ahí, que son preguntas tipo ensayo, con 361 preguntas. O sea que aquí están todas las preguntas y encima categorizadas de nuestro examen. O sea que una vez que yo ya tengo las preguntas, ya festejo, ya, chao, ya está, ya el examen es pan comido. ¿Por qué es pan comido? Este sería el paso 2 en esa primera secuencia que yo le había comentado. Primero la pienso, segundo hago las preguntas, y ahora sí tengo que ir a hacer mi examen. Y esto ya es fácil, esto ya ustedes lo saben, la tienen re clara. Entonces, vamos a hacer una prueba. Esto sí vamos a hacer una prueba. Vamos a... Ahora sí tenemos muñe, porfa. Vamos a agregar aquí al final que se llame... Vamos a poner... se va a llamar... Parcial en vivo, así sepamos todos de qué se trata. Parcial en vivo. Pongo las consignas, bla, 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 bla. Escribo las consignas, el horario, configuro temporalización. Aquí está todo, ¿no? Lo que hablamos recién del comportamiento de las preguntas, si las queremos aleatorias. Bueno, todo esto está ya en el PDF con las opciones de revisión, listo. Guardo y mostrar, ¿no? Una vez que he configurado todo esto, no tengo preguntas, me dice aquí, aún no se han generado preguntas. Entonces, recuerden, paso 1, la idea pedagógica. Paso 2, hacer las preguntas, ya las tenemos. Paso 3, armar el cuestionario. Bueno, ahora ya es fácil. Edito cuestionario y digo que estoy por agregar preguntas, necesito las preguntas. Bueno, ¿de dónde saco esas preguntas? Agregar. Podría ingresar una por una, que eso no voy a hacer porque tengo que generar muchos exámenes. Podría sacar del banco de preguntas, si es un práctico, selecciono 5 preguntas.
y listo, selecciono de las 500, selecciono 5, pero a esas 5 preguntas se van a repetir en todos los estudiantes, por lo tanto, no es mi idea, y tomo esta idea, una pregunta aleatoria, tac, entonces digo, miren esto es una maravilla, ¿por qué? Porque le digo a mi examen, primero le digo que necesito sacar preguntas del prueba, ¿no? Aquí eran las múltiples choice y estas eran para desarrollar. Porque quería tener, recuerden que quería tener 13 múltiples choice y 2 para desarrollar. Entonces, de este banco, de esta categoría, de este agrupamiento llamado prueba, le digo que me saque, miren, 13 preguntas. Repito, de la categoría prueba va a sacar aleatoriamente 13 preguntas. 13 preguntas. Taca, 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 y guardo. Agregar una pregunta. Perdón. ¿No? Guardo. Entonces, tenemos 13 preguntas aleatorias. ¿Está? 13 preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes entren, porque ustedes están como usuarios estudiantes, cada uno va a tener una pregunta aleatoria. Encima, les reordeno estas preguntas al azar. O sea que no solamente son aleatorias en cuanto al tipo de preguntas, sino al orden de las preguntas. Pero estas eran solo las múltiple choice. Yo quería hacer un examen con 15 preguntas. Me faltan 2 preguntas que sean para desarrollar y que valen más todavía. Entonces, ¿qué hago? Voy de nuevo. Agregar, hago lo mismo, repito el proceso. Agregar pregunta aleatoria, pero saco de otra categoría preguntas. Abro otro cajón más o menos y saco preguntas, prueba, desarrollo. De estas 361 preguntas, yo quiero solo 2. Entonces selecciono 2. Repito proceso. Tiqui, 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 tiqui. Voy al final. Ahí me aparece esto. Que no me deja hacer el clic. A ver. Repito proceso. Y de nuevo, ya me aparece aquí las 13 preguntas que eran de la categoría prueba y 2 preguntas de la categoría prueba para desarrollar. ¿He terminado mi examen? No he terminado. Viene el último punto y tal vez muy importante. Miren esto. Por defecto, Moodle le da el valor de 1 punto a cada pregunta. Y como son 15 preguntas, yo tengo 15 puntos en preguntas con una calificación máxima de 10. Este error ha pasado no una vez, no sé cuántas veces han pasado, que decir, che, mis alumnos han sacado 120%, 140%, o han hecho todas las preguntas correctas y han sacado 80%. ¿Qué ha pasado? Funciona mal la plataforma, es un desastre Moodle. No es un desastre Moodle. Nosotros hemos configurado mal. Siempre tiene que estar, la calificación máxima tiene que ser igual a la suma de las preguntas. Bueno, ¿y qué tengo que hacer? Distribuir los puntos. Entonces empiezo, aquí hay un lapicito y digo que estas preguntas va a valer 0,5. El tema es que ya no sé cuál es la pregunta. Yo sé que de una categoría porque son aleatorias, pero yo sé que son múltiples choice estas preguntas. Entonces, bueno, que todas estas van a valer 0,5, 0,5 y sigo, ¿no? No sé cuánto, lo voy a hacer más chiquito, así llego más rápido al 10, ¿no? 0,2, no sé, la cuarta pregunta vale 0,1. Esto estoy poniendo a modo de ejemplo, ustedes hacen después la distribución, así voy más rápido, ¿no? 0,1, sigo aquí, 0,1, 0,1, 0,1, bueno, a ver cuánto vamos, 8,20. Bueno, vamos a quitar unos cuantos, aquí unos cuantos más, vamos a poner 0,1, vamos a ponerle 0,1 y bueno, estas que son para desarrollar, vamos a decir, no, estas son importantes, esta tiene que valer 2,
esta tiene que valer 2, y bueno, y así no hemos llegado todavía, a ver, 2, 2, aquí vamos a darle más valor, esta le vamos a dar 3, y esta 270, 260, uy, 2 he puesto, ¿cuánto estamos? 940, bueno, sigo, esto va a valer 080. Estoy tirando cualquier número como para que me cierre, listo, ahí está bien. Porque ahí sumo, el total del valor de las preguntas me coincide con la calificación máxima. Ahí sí el que hace todo va a sacar 10, no va a sacar ni 80 ni 120. Ahí sí guardo y ahí sí cierro la computadora, me voy a descansar y espero el día del examen. Y colorín colorado, al menos esta parte o de mi parte ha terminado. Muy bien. ¿Se entiende la gracia o la idea de esto y creo que de esta forma hemos alcanzado el tercer objetivo, que era, bueno, a ver, queda lo siguiente, no lo terminemos, queda lo siguiente. Sí, ya llegamos a las preguntas, no es que nos vamos, no se asusten. Disculpable. Vean ustedes, practiquen, entren en la plataforma, ¿está? Y se van a encontrar con el parcial y con todas las preguntas ahí que estaban. Así que quédense tranquilos que no les he mentido, Uli, que las preguntas están. Sí. sería bueno que aclares qué material cuenta en la plataforma, o sea, con qué material se cuenta, porque tienen dudas con la sintaxis y el tema de escribir las instrucciones. Bueno, ¿qué hay en la plataforma? Todo lo que he hablado, todo, les contaba que está Rosario, después firmar, así lo conocen a Rosario, Diego, todo, Diego aquí nuestro director de cámara, ahí Rosario, ¿qué ha hecho? Bueno, estos videos ya los teníamos, ha subido los videos, hay videos de configurar tarea y cuestionario, diferencia, cuestionarios cerrados y múltiple choice, verdadero o falso, cuestionarios ensayos, banco de preguntas, cómo configurar y cómo hacer un examen único, esto que acabo de hablar. Eso por un lado, sí. Tranquilo, que tenemos todo. Ah, bueno, ahora le explicamos. ¿Qué más tenemos? La presentación, el Power, la configuración, y ahí está. El ejemplo que yo he hablado recién, ese PDF que tenía, es este. Y después, el importar preguntas masivamente es lo que yo he hecho. Vamos a verlo. Y ahí dice, paso 1, paso 2. Es más, creo que he tomado la cátedra de SUNY como ejemplo. A ver, acerca de, vamos a ver si es así. Sí, recursos RT16, esto es bien de contabilidad, aquí te pongo de ejemplo SUNY, ¿no? Entonces, ahí está, todo lo que yo he hablado, cómo guardar, los símbolos repiten de nuevo, en dónde se guarda, todo, ahí está Sunil de Barriento, por aquí andaba, lo acabo de ver, ahí dice el usuario Sunil de Barriento, ¿está? Todo está ahí, ¿no? Está en ese PDF. Y yendo a tu pregunta, Fernando, esto de cómo de una plataforma llevarla a otra, miren, en realidad, ¿no? ¿Dónde está esa opción? Vamos a esa opción, aquí a la configuración, a la ruedita esta que se habilita, vamos a más, y aquí dice, abajo, estoy con una mano, dice importar y exportar. Supongamos que ahora nosotros estamos en la plataforma EBH. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Exportar, es decir, llevarlas a otro lugar. Y bueno, ¿y qué vamos a llevar a otro lado? No lo vamos a hacer, pero les digo que me lo exporte en formato GIF, le digo que me exporte la categoría, no sé, todo el curso, ¿no? Vamos a poner todo el curso, ¿no? Todo el curso, que me lo exporte, y me exporta un archivo, no sé si alcanzan a ver, pero se genera una descarga, y dice pregunta Facultad de Humanidades TXT. Esta descarga, miren, ya están todas las preguntas, ¿y qué tengo que hacer? Ir al proceso inverso, lo que acabo de decir, como ya están todas con formato, ya está correcta, esta no va a fallar, voy a la otra plataforma, quiero coger esto, hagan de cuenta que estoy en la otra plataforma, que son casi las mismas,
Puede ser de UNCE, puede ser de otra universidad, puede ser de donde quieran ustedes. Selecciono el formato de este GIF, de nuevo, selecciono un archivo, lo tomo ese archivo y listo. Entonces, técnicamente, ¿qué he hecho? He bajado de una plataforma preguntas y las he llevado a otra plataforma. ¿Está, compañeros? Muy bien, Ulises. Gracias, Jorge. Clarísimo, Ulises, como siempre. Te felicito. Y Gracias, gracias por Sonia. la colaboración. Ahí estabas de ejemplo vos, estabas ahí en el examen. La próxima tienes que estar aquí vos, Uni, ¿eh? Bueno, ¿qué otra duda? Sí, prendan las cámaras, vamos a saludarnos, no nos vemos nunca. Es muy clarito tu exposición, Ulises. Lo único que no estoy de acuerdo es que los ayudantes armen los cuestionarios, ¿no? No, Yo creo que esos cuestionarios, no, pero no lo arman ellos, ¿no? profesores adjuntos, ¿no? De todas formas. No, eso no, yo he dicho que, bueno, de última no, Sí. los Sí, prácticos. no, está bien, ¿no? En nuestra clase sí, lo arman ellos y ellos Sí. colaboran con algunas cositas, pero no más de eso, ¿no? Sí, hasta ahí nomás, hay que limitarlo, porque eso Bueno. está mucho en convivencia con alumnos, es una... Claro, sí, totalmente de acuerdo, sí. Eso Gracias. nomás. Bueno, gracias Carlos, gracias María del Carmen, no me acuerdo, no alcanzo a ver bien quién nos está aquí. Guillermina, bueno, aquí todos los que están, Ana Castrillón también nos saluda. Bueno, Gustavo, gracias también, te agradezco. Bueno, ¿qué más? Muy Fernando, te he aclarado todas tus dudas, creo. Bien, me quedo tranquilo, por ahí tenía miedo de que podía no responder, ¿no? Ulises, manda los sándwiches, que si no han terminado. Te lo has perdido, ¿no? Está una maravilla. No tienes idea de lo que está. Un mototrámite te mando. No, lo llevo a casa, yo. Si vos no has venido, yo lo llevo. Te lo has perdido, lamento decirte, ¿no? Bueno. Muy fijo. Hay de todo para comer y tomar, así que bueno, eso por no venir. Los presenciales. Claro. Un segundito, nada más quería tomar la palabra. Tengan en cuenta una cosita, que nosotros esto lo estamos haciendo desde lo que es el aula híbrida. Es decir, estamos trabajando de cómo trabajarían ustedes en algún momento con un aula híbrida. Nada más que aquí la presencialidad no es tan masiva como puede llegar a ser con los alumnos, pero la idea es esta, es ir probando la herramienta que se va a usar ahora también o que se la podrá usar en algún momento, dependiendo de cómo sigan los protocolos, la presencialidad y toda la historia esta a la que nos ha llevado el COVID, ¿no? Entonces, lo importante es, están las herramientas aquí, las vamos a ir aprendiendo a usar. La jornada que viene, yo soy la encargada de dar los avisos parroquiales, la jornada que viene lo que vamos a ver es cómo ver la regularidad, cómo hacer los listados de los alumnos y demás, ahora que ya vienen las épocas finales, y en la cuarta jornada ya va a ser cómo organizar el aula híbrida, es decir, cómo usar la cámara, el proyector, cómo conectar, también cómo combinar toda esta tecnología nueva, ¿no? Así que bueno, vamos de a poquito dándoles todo esto en lo que es ya un aula híbrida, es decir, hay gente que está participando desde aquí y ustedes desde allá, como el día de mañana van a hacer con los alumnos también, ¿está? Así que muchísimas gracias. Sí. Exacto. Nosotros en la misma aula en la que están dentro del campus les vamos a poner los enlaces a las grabaciones de estas jornadas que van a quedar en la plataforma para que puedan volvernos a escuchar. Sí, eso es agradable. Bueno, un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Porque han estado súper presentes. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Chau. Aplausos. Chao, chicos. Nos vamos a seguir comiendo los sanguchitos que ha dejado Jorge, que se los ha perdido Jorge. Ya voy por ahí. Chao, gracias.